a todos y a todas, y gracias por asistir un viernes más a estas actividades culturales que ya se está haciendo tradición, ¿no?, en nuestra asociación cultural. Empezamos con un ciclo de salud de nuevo, como tuvimos el año pasado con la lucha contra el cáncer. Hoy pues se hablará de Alzheimer, ¿no?, de esta maldita enfermedad que roba la memoria a tantísimas personas, ¿no? Se quedan sin retina del pasado, ¿verdad? Esta conferencia surgió porque personas de Rosiana pues se acercaron y nos pidieron que hiciéramos el esfuerzo de traer a José María y a Antonio. José María es psicólogo, Antonio es pedagogo del centro de Alzheimer de Bollullo, del centro Caminar, porque peligraba por los recortes presupuestarios y todos aquellos y aquellas que tenéis enfermos de Alzheimer en casa sabéis lo importante que es tener un centro de día donde estas personas se puedan trabajar con especialistas. A la vez la familia descansa también un poco por las mañanas, ¿no? Y de esa forma surgió, y automáticamente pues nuestra asociación cultural pues dijo sí, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Siempre luchando por la cultura, por concienciar en hábitos de vida saludables, y en este caso quizás más importante, por darle repercusión mediática a la necesidad de tener este centro de día que prácticamente es comarcal, aunque esté ubicado en el centro cívico de Bollullo, es comarcal porque suelen ir enfermos de toda la comarca de Doñana y todo el condado. Deciros que mañana a las 9:30 de la noche tenemos una obra de teatro del taller de teatro de Bonares, La Comedia de la Olla. Estáis todos y todas también invitados a disfrutar de esa obra de teatro. Recordad que el día 28 de septiembre tenemos un homenaje a Federico García Lorca con un recital de poesía y la coral polifónica de Hinojo. Y con este día ya terminamos lo que es la sección de verano de aquí del patio y nos iremos ya a los salones interiores. Tenemos la programación también de octubre y de mediados de noviembre también ya totalmente cerrada, pero esa la iréis viendo y escuchando a través de Canal Sur, de Condavisión, de Radio Rosiana y el cartel que ponemos en la puerta, ¿no? De nuevo daros las gracias por vuestra asistencia, pedir que por favor los móviles los apaguéis porque sabéis que es muy incómodo que el conferenciante o los conferenciantes esté dando la charla y esté sonando continuamente los móviles. Y nada, le doy las palabras a ellos. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenas noches, y ante todo darle las gracias al casino y a José Antonio por habernos invitado y querer decir y llevar lo que es esta enfermedad a todos ustedes y que la conozcáis un poco mejor. Yo, si me permitís, me voy a poner de pie. Yo voy a empezar a hablar un poco de lo que es la enfermedad y demás. Si utilizo tecnicismos o cosas y me queréis parar para que os explique mejor cualquier duda que tengáis, ¿vale? Me lo decís. Bueno, el Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Pues antes de hablar del Alzheimer hay que decir que es un tipo de demencia, ¿vale? Las demencias en sí son diversas alteraciones cerebrales que lo que tienen en común son la pérdida de funciones cognitivas cerebrales del cerebro, lo que hace que suela ser progresiva y llegue a lo que es el enfermo a ser dependiente. Dentro de las características principales de lo que son las demencias hay más de 100 tipos de demencia. El Alzheimer es un tipo primario de demencia primaria. Y lo que tienen en común todas ellas es la memoria a corto plazo, ¿vale? Nosotros trabajamos como memoria a corto plazo dos tipos de memoria allí, sobre todo que es la memoria inmediata y la memoria reciente, ¿vale? Ahora un poco más adelante ya diré algún ejemplo y demás para que lo entendáis mejor.
Las alteraciones del comportamiento también son muy frecuentes en todas las clases de demencia que tenemos. Vamos a hablar en la que más se da y en la que más nos ocupa, que es la de tipo Alzheimer. La demencia tipo Alzheimer es una demencia que es degenerativa, ¿vale? Porque va degenerando lo que son las neuronas cerebrales. Es progresiva porque cada vez va a más la degeneración, es irreversible porque lo que se pierde no se puede recuperar, ¿vale? Su origen en este momento todavía es desconocido, no se sabe por qué se produce lo que es el Alzheimer, ni qué causa lo produce, sí se sabe cómo funciona y qué deterioro va desarrollando dentro de las funciones cerebrales. Provoca lo que son lesiones cerebrales, ¿vale? El cerebro lo podemos dividir en 4 lóbulos, ¿vale? Que está el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Según el deterioro que va llevando al Alzheimer y según la fase en la que está el enfermo, va degenerando lo que son el tipo de funcionamiento según las funciones que va perdiendo. En ocasiones también provoca lo que es un deterioro físico, intelectual y progresivo que conduce lo que es a la enferma a ser dependiente. La demencia tipo Alzheimer es la demencia principal, la primera que se da, ¿vale? Es en el 50% de los casos. La segunda más causal es la demencia tipo vascular, que se produce o se desarrolla en el funcionamiento debido a una pérdida de riego sanguíneo en el cerebro. Normalmente se da el tipo Alzheimer a partir de los 65 años, pero sí es cierto que hay casos donde se suele dar antes, con edades más tempranas. Es progresivo, como hemos dicho antes, y una de las características principales es la desorientación, tanto espacial como temporal, ¿vale? Desorientación espacial y temporal, lo que queremos decir, por ejemplo, en desorientación espacial, es que la persona ya está en un lugar determinado, aunque lo conozca en lo que es el espacio físico, donde él se desarrolla normalmente, se va perdiendo y no se va ubicando lo que es en el espacio. Por ejemplo, si está en su propia casa, que está toda la vida, no sabe en un momento dado dónde está la cocina o cómo llegar al cuarto de baño, de salir de casa y no volver a no recordar, ¿no? Volver a lo que es a su propio domicilio. Y también está lo que es la desorientación temporal. La desorientación temporal es una pérdida temporal de tanto de años como meses y lo que son los días, ¿no? Del año, como fechas concretas de cumpleaños y en el presente sobre todo, ¿vale? Que no se acuerda, por ejemplo, en el año donde vivimos, el mes, la época del año en la que estamos, etcétera. Si voy muy ligero o queréis preguntar algo, me paráis, ¿vale? La principal, como decíamos, es la pérdida de memoria a corto plazo. Como hemos dicho anteriormente, hay dos tipos de memoria a corto plazo, la que es la inmediata y la reciente. Por ejemplo, si yo a ti que te tengo más cerca te digo di conmigo, esta noche estamos en el casino. Vale, ella lo que ha hecho es una memoria inmediata, ¿vale? Porque yo le he dicho una pregunta y ella me la ha respondido memorizando lo que yo he dicho inmediatamente. Y ahora, si yo le pregunto, ¿qué es lo que te he preguntado? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Me lo puedes decir de nuevo? Esta noche estamos en el casino. Pues eso ya es memoria, ¿vale? Lo que es comparando la inmediata con la reciente, de hace un minuto, o ya puede ser lo que es la reciente, unos pocos días, semanas o meses, ¿vale? Ya después está lo que es la memoria a largo plazo, que ya es de años pasados y sobre todo de épocas de nuestra infancia y de lo que hemos vivido y de los recuerdos más
más importante que tenemos en la vida, ¿vale? Que tiene mucho que ver la memoria a largo plazo en lo que es la adolescencia. Sí se dice que en el Alzheimer solo hay una pérdida de memoria a corto plazo, pero no es cierto, ¿vale? Según va avanzando la evolución del enfermo, sí ya hay una pérdida también a largo plazo, sobre todo en la tercera fase de la enfermedad, que ahora más posteriormente vamos a ver todas las fases por las que pasa el enfermo y ya lo explicaremos bien también lo que es la memoria a largo plazo. No es causa directa de fallecimiento, ¿vale? Eso, nadie muere porque tenga esta enfermedad, pero sí es cierto que tiene un deterioro tanto físico como intelectual que puede llegar por una segunda causa a lo que es el fallecimiento de la persona. La causa, pues las dos causas principales ahora mismo que se está estudiando y se sabe de por qué es la causa de la enfermedad de Alzheimer es por una acumulación de proteínas, ¿vale?, llamada amiloide beta, que se produce en el cerebro, y esto hace que tenga un deterioro cognitivo, ¿vale?, y provoque lesiones cerebrales. O también a veces una causa de células muertas o neuronas, ¿vale?, por las desconexiones de neuronas. Los síntomas principales que vamos a hablar, voy a hablar de los síntomas, pero principales, ¿vale? Hay muchos más síntomas en la enfermedad y lo vamos a ver en forma global. No cuando decimos que la enfermedad de Alzheimer tiene y provoca estos síntomas, no quiere decir que todos los enfermos de Alzheimer vayan a tener estos síntomas, ni todo lo que aparecen aquí son todos los síntomas que pueden aparecer, sino que hay más, ¿vale? Sino simplemente vamos a ver los principales: la pérdida de memoria a corto plazo, como hemos explicado, la desorientación tanto temporal, espacial y de la persona quiere decir de su propia vida, ¿vale? Ya llega en un momento de lo que es la enfermedad que ya no reconoce lo que son el parentesco de tanto de hijos, familiares y demás, que tiene mucho que ver también con las nocias visuales, que son las nocias de reconocimiento, que también lo vamos a explicar después. Aparece una traducción, pérdida e incoherencia del lenguaje según la fase en la que esté, y alucinaciones, ¿vale? Alucinaciones hay como sentidos tenemos. Existen alucinaciones visuales, táctiles, gustativas, olfativas. Las que más se dan en lo que es la enfermedad de Alzheimer se da ya casi en una segunda fase, y son las alucinaciones visuales. De ver, por ejemplo, es un ejemplo de ver a gente que no existe, ¿vale? Pero la persona realmente la está viendo. Y no es algo que se invente él, porque entonces ahí diríamos que son los delirios. Si es algo inventado por él o es algo no controlado por él, son delirios. Mientras que las alucinaciones visuales, él ve perfectamente la figura de la persona y puede interactuar con la persona. Están los delirios, como hemos dicho. Los delirios, por ejemplo, para que lo entendáis, son cosas que no dicen cosas normalmente que no tienen coherencia, ¿vale? De llegar a casa y decir, tú me has quitado la cartera, ¿no?, por poner un ejemplo, cosa que no ha pasado, pero realmente él lo vive así, y es como si hubiese pasado realmente. Hay una disminución en lo que es la capacidad de razonamiento, alteraciones gnósticas, que pasa igual que las alucinaciones. Existen tantas nocias como sentidos tenemos. Las alteraciones gnósticas, igual como las alucinaciones, las que más se dan también son las visuales, ¿vale? Que ya el enfermo no reconoce tanto a una persona, ya quiere ser un familiar cercano, ya se le va olvidando de esa persona, o no conoce, por ejemplo, un objeto. Cualquier objeto no sabe lo que es.
En las táctiles, por ejemplo, cualquiera de nosotros, si cogemos, por ejemplo, una manzana en la mano, ¿vale? Y nos vendamos los ojos, con la manzana en la mano y a través del tacto podemos saber que es una manzana. Ellos esa capacidad la tienen totalmente perdida, ¿vale? Ellos no reconocen mediante el tacto cualquier objeto, igual como visualmente, vamos, no todos, como hemos dicho, todos los enfermos no tienen los mismos síntomas, ni todos los enfermos pasan por todos estos síntomas. Y ya también tiene lo que son problemas para hacer lo que son las actividades de la vida diaria. Actividades que normalmente hacían, pues por ejemplo una mujer que estaba acostumbrada pues, a hacer la comida, pues ya tiene un mayor desinterés y también ya tiene olvido, en el sentido de preparar algo que siempre, toda la vida, ha hecho, ¿no? Vamos a hablar de las fases. En la fase, como hemos dicho, no todos los enfermos siguen el mismo proceso, ni todos los enfermos tienen que pasar por las mismas fases, ni todos los enfermos siguen la misma evolución, ¿vale? Cada enfermo de Alzheimer es un mundo distinto. El periodo aquí ponen de 4 a 15 años, ¿vale? Pero estos son estudios que normalmente los 15 años, como normalmente se da la enfermedad en personas más mayores, pues la evolución hasta la muerte pues no es un proceso más largo de 15 años. Entonces no se sabe realmente el proceso que puede tener. Y existen también periodos estacionarios dentro de la enfermedad, ¿vale? Que el enfermo esté en una misma fase y se lleve, por ejemplo, muchísimos años en esa fase y no avance, ¿vale? Que eso es lo que vamos a explicar y lo que queremos pretender también con la asociación y con los talleres de psicoestimulación, que lo vamos a ir explicando poco a poco. En la primera fase, cuando el enfermo se diagnostica, digamos, ¿vale? Es al principio de tener la enfermedad. Aquí lo principal que tiene son memorias a corto plazo. Hablamos de memoria a corto plazo y hablamos de memoria a corto plazo, pero tiene que ser pérdidas de memoria importantes, que no son pérdidas de memoria de no me acuerdo dónde he dejado las llaves, ¿vale? Porque eso también muchas veces se puede confundir con lo que llamamos una MAI, ¿vale? Que es una alteración mental, lo que es asociada a la edad. Nos hacemos más mayores si existe realmente un deterioro cognitivo y si existe una pérdida, pero no es una pérdida tan mayor como para provocar y producir un diagnóstico de lo que es demencia, ¿no? Aquí en esta primera fase, aparte de ya tener las primeras pérdidas de memoria a corto plazo, tienen ya lo que es desorientación, sobre todo temporal, aunque ya aquí se arraiga también lo que es la espacial, y ya tiene lo que son problemas para adaptarse al entorno, dificultad en buscar las palabras precisas. Si mantiene a lo mejor una conversación y te sigue una conversación, pero muchas veces pues se pierde o no sabe utilizar la palabra adecuada, ¿vale? Para seguirte esa conversación. Aquí ya tiene ligeras dificultades lo que son en las praxias, ¿vale? Que es en la psicomotricidad que tiene, tanto en los movimientos como en la ejecución de tareas que necesita, pues como cortar, o necesita una manipulación a lo mejor más fina, digamos, ¿no? Y ya aquí sí tiene lo que es el desinterés por las actividades de la vida diaria, que son actividades que normalmente hacía, ¿vale? Como una persona que, por ejemplo, se ha llevado toda su vida, ha sido agricultor y ha estado siempre cultivando y yendo todos los días al campo, pues de buena primera, pues no tiene, pierde ese desinterés, ¿vale? Por hacer esas actividades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando tenemos una persona y ya tenemos principios de Alzheimer, pues al decir la palabra y al decir enfermedad, normalmente los cuidadores lo que hacen es intentar hacerle de forma de ayuda, de hacerle y estar más encima de él, ¿no? Empezamos a hacerle cosas por él y hacer cosas por él. Y hay que hacer todo lo contrario. Tenemos que hacer que esa persona
haga todas las actividades que normalmente hacía anteriormente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que queremos es preservar la autonomía del enfermo. Para preservar la autonomía del enfermo tiene que mantenerlo activo y mantener todas las capacidades cognitivas que normalmente, anteriormente hacía, mantenerlas el mayor tiempo posible. Por ejemplo, llega un momento en la enfermedad de que es una cosa que es típica y es normal, ¿no? De que el enfermo ya pues se pone una camisa y no sabe abrocharse el botón, o se lo pone cojo, ¿no? Entonces llega el cuidador, que normalmente pues es una hija, ¿no? o su cónyuge, y ¿qué le hace? Le ponemos el botón, porque vemos que no puede, y decimos, no puede porque le está malo, está enfermo. No, lo tenemos que dejar que lo haga, aunque se lo broche cojo y aunque se lo ponga mal, porque lo que tenemos que preservar es la autonomía, aunque después le ayudemos a abrochárselo y ponerlo bien. Vamos a ver una segunda fase, y aquí hay ya un deterioro importante de lo que es ya la memoria, ¿vale? Y aquí, de los últimos años, la persona ya prácticamente no se acuerda absolutamente de nada, ¿no? Y ya va tomando... vive como en una época, digamos, se ha quedado en una época de su vida, para que nos entendamos. Entonces, una mujer que, por ejemplo, ¿no? Una mujer que ya tiene esta enfermedad, tiene su marido, tiene sus hijos y vive con ellos desde hace por lo menos 25 años, digamos, pues ella dice que ella está pues viviendo con sus padres y que tiene novio, ¿no? Porque se ha quedado, por ejemplo, en una época de su vida. Es un caso, y estoy poniendo ejemplos, y no siempre es así, sino son ejemplos para que me entendáis cómo son las fases y cómo son las evoluciones de esta fase. Aquí ya sí tiene lo que son alteraciones gnósticas, que ya no reconoce lo que son las caras, ni reconoce ni de sus propios familiares, ¿vale? Ya se van perdiendo. Ya empieza a indagar la dificultad de la praxia y empobrecimiento ya muy significativo del lenguaje, ¿vale? Aquí ya el enfermo no te puede seguir prácticamente una conversación, ¿vale? Las alucinaciones visuales se hacen aquí, en esta segunda fase, más fiables, igual como los delirios, y ya hay una pérdida, pero total, de las actividades de la vida diaria, ¿vale? Aquí ya el enfermo, digamos, ya es casi dependiente del cuidador. Se vuelve ya dependiente total en una tercera fase, porque aquí sí tiene todavía muchas capacidades cognitivas todavía muy preservadas, como el movimiento, el habla. No te puede seguir a lo mejor una conversación, pero sí puede interactuar a lo mejor con él, porque si utilizan a lo mejor muchos monosílabos o si utilizan frases muy cortas, lo que no te da a lo mejor es a contar la Biblia, lo que quiero decir en esta fase. Ya en una tercera fase ya sí se agudizan lo que son los síntomas neurológicos, hay una pérdida ya total de lo que es la memoria, excepto de la afectiva. Aquí una pérdida total de la memoria nos referimos que es tanto a una pérdida a corto plazo de memoria como a largo plazo, como lo que vimos antes, ¿vale? La pérdida de la memoria a largo plazo ya se da aquí. Y sí tiene lo que es la memoria afectiva. Aquí el enfermo, pues lo que son las caricias, el tacto con ellos, el gesticular con ellos, las formas gestuales de lo que son la cara, ¿vale? Aquí todo eso se trabaja mucho con ellos. Y aquí hay alteraciones tanto del equilibrio y de la marcha, donde ya empieza con una rigidez el enfermo casi total, ¿no? En esta fase, para que me entendáis, el Alzheimer es todo lo contrario al nacimiento. Cuando nace
un niño, ¿no? Pues está, pues en el embarazo coge, lo primero que coge es la forma fetal, ¿vale? Y ya cuando nace y demás, pues va adquiriendo los nuevos conocimientos y los nuevos aprendizajes, ¿no? Que nos da la vida. Aprende a hablar, aprende a andar, aprende todo lo que es, hasta llegar a una escala. Cuando llega a esta altura y se produce lo que es la enfermedad, es todo lo contrario, perdiendo lo último que ha aprendido hasta llegar, como digamos, al nacimiento, a coger, incluso a encamar, llegar a encamar en una tercera fase y coger incluso una postura fetal. Aquí vemos una diapositiva, bueno, un TAC, ¿vale? Que es un corte coronal del cerebro, donde en esta primera mitad se le da la orden a una persona que no tiene Alzheimer de que realice una cierta actividad, ¿vale? Lo que vemos en lila es la actividad que tiene el cerebro, y la otra parte, como vemos, es de una persona con Alzheimer, que se le dice la misma actividad que la haga la persona normal. Y el deterioro que tiene, incluso como en el corte este coronal se ve que hay también una reducción de lo que es el cerebro. Los tratamientos hay tratamientos farmacológicos como ya sabemos, y también lo que son tratamientos no farmacológicos, ¿vale? Que es el de psicoestimulación, que es lo que hacemos nosotros en lo que son los talleres de psicoestimulación. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues mejorar la calidad de vida del enfermo, ¿no? Hasta las capacidades intelectuales, emocionales y relacionales y físicas de manera tanto integral. O sea, es preservar el mayor tiempo posible lo que es la enfermedad, la fase en la que esté la enfermedad, y que no avance la enfermedad tan ligera. Es algo normal. ¿Por qué? Porque una persona que va a tener un deterioro y no hace una actividad que normalmente hacía, el deterioro va a lo mejor cada vez más ligero. Si tiene una actividad y tiene actividades adecuadas a la pérdida que va teniendo y según la fase en la que esté, esa actividad se retrasa mucho más a la hora de perderla, porque la va manteniendo en el tiempo. En los talleres de psicoestimulación voy a hablar un poco del plan general de intervención, ¿vale? Ahora Antonio va a hablar del plan individual de intervención, donde se hace actividades tanto individuales como grupales y adecuadas tanto al nivel como la educación del enfermo, en este caso, nivel y la fase, claro está. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? De una de las tareas, por ejemplo, de atención, ¿vale? La atención en ellos es muy importante. Ellos ya casi en la primera fase ya va perdiendo como un poco de lo que es la pérdida de atención, y en una segunda fase es muy difícil de conseguir que preste atención, que mantenga la atención en un objetivo y que lo cumpla, ¿vale? Eso es como todo. Hay actividades y hay actividades que hay que saber llevarlas, y hay instrucciones que para también eso estamos, tenemos un poco de ayuda, que por ejemplo le decimos lávate los dientes. A lo mejor ya el enfermo en una segunda fase no sabe lo que le estás diciendo, o no es capaz de ejecutar esa acción, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, limitándole, diciéndole paso por paso, de acompáñame al cuarto de baño, de venga, vamos a coger ahora el cepillo de dientes, ahora le vamos a echar la pasta y ahora vamos a lavarnos los dientes, ¿no? De pararnos con fases. Pues esto, por ejemplo, es una tarea de atención, que simplemente en esta foto, no sé si se habéis fijado, ¿cuántos elefantes había en la foto? Ah, que usted no...
Porque yo he tapado los demás, ¿no? ¿Nadie se ha dado cuenta? ¿Vale? ¿Cuánto? 9 dice por ahí. Mari Carmen ha acertado porque ha dicho 8, pero Mari Carmen tenía... Había 8 elefantes, ¿vale? Ahí he dicho el estímulo, porque este ejercicio, aparte de atención, también tiene lo que es nocia visual, que ahora vamos a ver otro ejercicio de nocia visual. El elefante con todos los animales que aparece, ¿qué es lo que le pasa al elefante con estos animales? Que llama más la atención, ¿no? Llama más la atención porque está como más pintado, ¿vale? Entonces la gente, realmente una persona y nosotros que no tenemos ninguna enfermedad, no somos personas sanas, pues lo que se nos viene a la vista son los elefantes. Una persona con Alzheimer, por ejemplo, lo ve todo por igual, no ve el salte del elefante, ¿vale? Ve todos los contenidos, cuando tiene el problema de nocia visual, iguales, ¿no? Es un ejemplo de un ejercicio para que os deis cuenta de algunos de los síntomas que tienen ellos. Por eso se pregunta por el elefante, porque si llego a preguntar por la serpiente me matan, ¿no? Esto, por ejemplo, ejercicio de nocia visual. Aquí se ve característico. Normalmente, si enseñamos la foto B, ¿qué es lo que le pasa? Si decimos que es un cubo, ¿no? Hombre, sí, estamos viendo la A con la B, pero con la posición vista desde aquello, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, y las personas normales, si nos pone solo la B, ¿somos capaces de decir que es un cubo? No. ¿Por qué? Porque visualmente en nuestra memoria y en nuestras retinas no vemos ese dibujo como un cubo. Lo podemos adivinar o lo podemos, claro, podemos indagar y podemos más o menos decir lo que es, pero podemos acertar o no acertar, ¿vale? ¿Por qué? Porque visualmente normalmente estamos acostumbrados a verlo como la forma A, ¿vale? Pues a ellos, por ejemplo, si le enseña la A, es como si nos enseña a nosotros la B. Es para que veáis un poco algunos de los síntomas que van teniendo ellos. Esto es igual para ellos, ¿no? También de nocia visual. Son dibujos sobrepuestos. Ellos lo ven como un dibujo entero. No es capaz de reconocer en cada dibujo lo que hay, ¿no? No es capaz de decir que es una pera, una tijera y una silla. Nosotros realmente, si indagamos, si lo vemos, ¿no? Ya estos son de memoria semántica, ¿vale? Son actividades que se hace con ellos, que esto ya es lo que quería hablar un poco de lo que es la memoria a largo plazo. Aquí la memoria a largo plazo, que ya en una segunda fase es cuando ya se comienza a trabajar con ellos, y lo que es la reminiscencia de ellos, sobre todo, de su vida pasada y de la infancia, que Antonio también va a hablar un poco de ello. Pues aquí en este ejercicio, por ejemplo, se le pregunta por los personajes que aparecen. Esto de secuenciación, ¿vale? Es un ejercicio de secuenciación donde tienen que ir uniendo 1A, 2B y así sucesivamente, ¿vale? Ellos, ¿qué es lo que le pasa? Que como hemos dicho que la atención la tienen muy perdida. Aquí se trabaja lo que es el visomotor, ¿vale? Porque visualmente vamos pasando y motóricamente lo vamos viendo sobre un plano. Y ellos tienen el problema de inhibición de respuesta. ¿Qué es esto de inhibición de respuesta? Es que cuando hace, por ejemplo,
y ya empezamos a pintar el 1A y pasamos del A al 2, del 2 al B, ¿vale? Y tenemos pintado esa primera parte de lo que es el ejercicio. Nosotros ¿qué hacemos? Obviamos lo que ya tenemos pintado y prestamos atención a lo demás que está por pintar, ¿no? Por responder. Ellos no obvian lo que ya tienen hecho. El ejercicio que ya tienen hecho no lo obvian. O sea, ellos vuelven a ver y a pasar desde nuevo, desde el inicio, todo el ejercicio. No tienen la capacidad de eliminar lo que ya no nos sirve o lo que ya hemos hecho. Bueno, hacemos lo que son una evaluación, un seguimiento, tanto una evaluación interna de lo que son las actividades puestas a cada persona y una evaluación de lo que es global de lo que es la enfermedad, ¿vale? Normalmente pasamos los test neuropsicológicos y pasamos lo que es el nivel cognitivo y la fase en la que se encuentra y los niveles que va teniendo de evolución. Y ahora Antonio va a explicar un poco lo que es el nivel individual. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Un poquito la cabeza con mucha información, ¿no? Estamos ahí procesando la memoria. Bueno, pues os voy a hacer primero, ahora cuando pasemos un poco a lo que voy a hablar yo, vamos a hacer un poquito un resumen de lo que hemos hasta ahora visto, ¿no? En un principio hemos visto lo que es la enfermedad de Alzheimer dentro de lo que es el grupo de las demencias. Y hemos visto la fase, los síntomas, todo eso. Luego José Mari os ha hablado de lo que son los talleres de psicoestimulación, que eso es lo que nosotros hacemos en la asociación, allí en Bollullo, y os ha hablado del plan general, lo que hacemos allí con ellos desde que llegan allí, desde por la mañana hasta las 2:30 que terminamos. Dentro en el plan general os ha dicho que se le adapta a cada realidad concreta del paciente pues una serie de actividades. Hay actividades grupales, individuales. Pero yo os voy a hablar ahora de los planes individuales de actuación, que es otra parte, que esto nos lo planteamos para tratar la realidad concreta de ese paciente, no porque no se dé una adaptación individualizada en el plan general, sino atendiendo otras formas de actuación con ellos. Está muy bien. Bueno, como he dicho, es ofrecer, la finalidad de los planes individuales es ofrecer soluciones de ayuda más personalizadas y adaptadas a la realidad de cada paciente. Y os voy a hablar de 4 talleres que tenemos. El taller de Gradior, atendiendo a las nuevas tecnologías, vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos y os vais a entrar bien. O Montessori, que es atendiendo a un determinado deterioro cognitivo. El taller de tarjeta y de atención individual, si queremos incidir en una categoría o función cognitiva. Estamos viendo primero el Gradior. Ahí os he puesto la definición de este programa, pero como es muy larga os lo explico. Es una herramienta informática que lo que pretende es trabajar la rehabilitación neuropsicológica mediante una serie de programas de entrenamiento que trabaja
las funciones cognitivas, tanto de atención, memoria, orientación, razonamiento, muchas de llegar os la digo, en personas que presentan ese tipo de déficit cognitivo. Bueno, pues ahí os he puesto una foto de lo que es el sistema, que es una pantalla de ordenador, una pantalla táctil, y se trabajan todas esas categorías cognitivas: atención, memoria, cálculo, percepción, razonamiento, orientación y lenguaje. Las características, así a grosso modo, pues la primera es que hay una interacción directa del usuario con el ordenador. O sea que el ordenador interactúa directamente, no hay ningún intermediario, no hay nadie, depende, ¿no?, también de la persona. Si está más avanzado o menos avanzada la enfermedad, hace falta que a lo mejor esté un terapeuta o un auxiliar que esté acompañándolo, pero que se comunica, se interactúa con el ordenador directamente del usuario. Hay una retroalimentación inmediata, que eso quiere decir que la persona hace una respuesta ante algo que le plantea el ordenador, hace esa respuesta y rápidamente obtiene un resultado que le dice si la ha hecho bien o si tiene que rectificar. Es intuitivo y accesible, que esto quiere decir que aunque sea un ordenador lo puede utilizar cualquier persona que a lo mejor no está habituada. Nosotros ya pues hemos nacido con los ordenadores, digamos, ¿no? Pero las personas mayores lógicamente pues no han nacido con eso, ¿no? Entonces es una cosa muy sencilla de utilizar, solamente se utiliza sobre el dedo, vas marcando según le van diciendo y vas marcando en la pantalla las actividades. Tiene una gran posibilidad y multitud de estímulos tanto visuales como sonoros, y es muy atractivo a la vista. Esto es muy bueno, que se adapta a las necesidades del usuario, como ha dicho José María antes. Cada persona es un mundo y cada persona vive la enfermedad de una manera y la pasa de una manera distinta. Entonces es muy bueno que se adapta a cada persona. Nosotros antes de que esa persona empiece a hacer el tratamiento con el ordenador, pues se le hace una evaluación y se le adapta a la enfermedad, ¿no?, a la evolución que tiene de la enfermedad, y se le va subiendo, bajando los niveles en función de esas capacidades que las tenga, pues las que tenga conservadas y las que vaya perdiendo. Dirige la evaluación y la rehabilitación según los problemas introducidos previamente, que eso es lo que he explicado, y que una cosa que es muy buena, porque muchas veces es difícil cuantificar y ver cómo va evolucionando la persona a lo largo de su enfermedad. Entonces podemos sacar una serie de informes de evaluación y podemos ver realmente en esas tablas cómo esa persona va evolucionando en una serie de categorías, funciones cognitivas que va teniendo. Pues va perdiendo más en cálculo, pues aquí hay que incidir más, pues en razonamiento pues va muy bien, pues vamos a subir un poquito el nivel. Aquí os pongo un gráfico, que es de los que hay, que mide el porcentaje de acierto. Aquí vemos las tablas, ¿no? Esas son las actividades por categoría. Estas de atención, estas de cálculo, y las que tienen más alto lo que es la tabla, pues ahí lógicamente está el porcentaje más alto y ahí podemos subir el nivel. Las que están más bajitas, pues habrá que bajar los niveles porque esa persona no puede llegar hasta ahí. ¿Vamos qué? ¿Sí? Decidme algo, ¿sí? Bueno, ahí os pongo un ejemplo de lo que sería en la pantalla. Esta es de atención. Aquí le dice al principio, antes de hacer la actividad, le dice al ordenador, escrito y hablado,
le dice que va a aparecer una serie de animales que cuando aparezcan los tiene que tocar con el dedo. Se van apareciendo en distintas partes de la pantalla y los va tocando. Y el ordenador, cada vez que lo hace, pues le da un estímulo y le refuerza, porque le dice que ha acertado. Cuando acierta, pues le dice, muy bien, ha acertado, siga así. Entonces lo refuerza mucho para lo siguiente, ¿no? Que eso es muy importante también en las relaciones, ¿no? con ellos, ¿no? Reforzarles mucho cuando hace algo bien. Y luego cuando si no tiene que rectificar, pues no le dice un no rotundo, no le frustra de una manera, le dice a lo mejor que lo intente otra vez, vuelve a intentar, en vez de decir la negativa, ¿no? Bueno, las conclusiones que nosotros hemos visto en personas mayores con deterioro cognitivo leve y moderado, que eso no lo explicaba antes, que lógicamente no todos los usuarios pueden beneficiarse de este tratamiento, ¿no? Porque ya las personas que están más avanzadas en la enfermedad, lógicamente pues no pueden, ¿no? Entonces serían solamente para deterioros cognitivos leve o leve moderado. Y hemos visto que se produce un mantenimiento cognitivo fuerte en las funciones como la atención, la percepción y la memoria. Y que la motivación del paciente se eleva gracias a esos refuerzos que he explicado antes y a estos estímulos tan variados, ¿no? De visuales, de colores. Entonces motiva mucho al paciente y no se produce rechazo a este tipo de tratamiento. Bueno, Montessori. ¿Qué es el método Montessori? Muchas veces, incluso nosotros nos planteamos la manera que nosotros vamos a trabajar con los enfermos cuando va a avanzar más la enfermedad. Es más complicado, más difícil estimularlos, porque lógicamente ellos no te permiten hacer tantas actividades con ellos. Entonces, el método Montessori es muy idóneo para esos estadios más graves de la enfermedad. Es muy fácil el trabajar. Y consiste en la realización de actividades programadas basadas en actividades cotidianas. ¿Y qué objetivos tiene? Pues trabajar las actividades de la vida diaria y por medio de actividades que sean significativas. Esto de significativo, que suena así un poco, a lo mejor lo sabéis, ¿no? O podéis imaginar, ¿no? Significativo que sea cercano a nosotros, a la persona, algo que haya vivido, que esté en su realidad cotidiana o ha estado en su vida, ha sido muy familiar toda su vida, ¿no? Por ejemplo, unas legumbres, ¿no? O el hecho de una jarra antigua o cosas que ellos hayan vivido muy de cerca, ¿no? Entonces utiliza esos materiales y uno de los objetivos, claro, lógicamente disminuir las alteraciones de la conducta y mejorar la calidad de vida de los pacientes, que eso es en todas las actividades que se realizan, ¿no? Bueno, como he dicho antes, utiliza materiales de la vida real, por eso es significativo. O utilizamos botes, legumbres, pastas, arroces, una jarra. Los instrumentos que podemos utilizar con ellos aquí son instrumentos muy cotidianos. Hay un escaso uso del lenguaje, por eso también de utilizarlo para estos estadios más graves, que como he explicado antes, la fase de la enfermedad ya, a partir de la segunda fase ya el lenguaje se empobrece. Entonces aquí utilizamos más lo que es la comunicación no verbal. Supera el modelo de fallo. Esto quiere decir que aquí no es tan importante el que haga bien las tareas que le ponemos, sino que la haga, ¿no? Es como también lo que decía antes José Mari de lavarnos los dientes, ¿no? Pero se va a hacer las cosas, eso. Pues por ejemplo, si también los ponemos a hacer con ellos la cama, que haga con nosotros la cama, muchas veces preferimos hacerla nosotros, porque la hace fatal, ya no es capaz de hacerlo, pero si por ejemplo lo intenta hacer, aunque la haga mal, luego vamos nosotros detrás
y la hacemos, la ponemos bien. Pero el hecho de que la ha intentado y la ha salido mal, pero bueno, la ha hecho, ¿no? Y a mí se le refuerza cuando lo hace, aunque lo haga mal, pero lo ha hecho, ¿no? Lo ha intentado. Pues eso es bueno para ellos, ¿no? Eso les motiva. Y ve que todavía pueden hacer cosas, ¿no? Que hacían antes. Permite realizar secuencias en orden y paso. Y el reconocimiento de recuerdos. Lo de la secuencia, orden y paso también viene un poco a colación, que también lo he dicho antes de hacer la cama, por ejemplo, ¿no? Porque mediante esos pasos que hacemos con las actividades, pues le decimos poquito a poco, o lo que ha explicado ese marido del cepillo de dientes, ¿no? Ahora vamos a coger la pasta, ahora vamos a... O aquí también, ¿no? Se puede hacer, o hacer la cama. Pues primero ponemos la sábana bajera, luego hacemos... Todo nos permite desgranar una serie de actividades en distintos trozos. Y es más fácil que ellos lo comprendan. Trabajamos el reconocimiento del recuerdo también con, por ejemplo, con unas legumbres, ¿no? Con las lentejas, por ejemplo, pues podemos hablar sobre cómo hacían las lentejas y, ¿no? También nos puede dar juego mucho eso. Y todas son actividades también muy procedimentales porque son de estas del TER, coger con la mano, son actividades de la vida diaria que hacían ellos antes, ¿no? Recoger usando instrumentos, los que puedan, ¿no? Porque se pueden utilizar instrumentos, o incluso con la mano, en vez de cogerlo con el instrumento, con la mano si ya no pudiera, ¿no? Ahí pongo una foto para que lo veáis. Se pueden utilizar botes, le podemos meter, también se trabaja en la discriminación de sonido. En estos 3 botes podemos meter, por ejemplo, alubias en uno, en otro lentejas y en otro arena, por ejemplo, ¿no? Y trabajar los sonidos, cuáles son más fuertes y flojos. Son cosas muy sencillas y que pueden trabajarse también. Pues aquí también se puede utilizar la pasta para discriminación de colores, diferenciar la forma, diferenciar y decirles que las metan en un vaso o en otro. Se queda pillado. Ahora. El taller de tarjetas. Los objetivos que nos planteamos con el taller de tarjeta es trabajar sobre todo los niveles de atención y de percepción, que como ha dicho José Mari, los niveles de atención es muy importante para trabajar cualquier actividad con ellos, porque la pierden y tienen que estar ahí con ellos frente a frente. Desarrollar la discriminación de formas, de imágenes, colores, tamaños, números, y también potenciar aquí lo del orden en el seguimiento, hacer una secuencia. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis mejor. Bueno, pues aquí veis distintos colores, distintas formas que se le presentan al usuario. Entonces tienen que hacer, como se le presenta un modelo, ¿no? Primero el cuadrado azul, el triángulo rojo, hasta la estrella amarilla, ¿no? Y a partir de ahí ellos tienen que seguir el orden, ir cogiendo de los de arriba y colocándolo después en el orden que nosotros le hemos dicho en el modelo. Y según el enfermo, según las capacidades que tenga, pues decirle que haga más o menos repeticiones del modelo. ¿Bien? Esta también sería de secuencia. Esta es más complicada también porque las casas tienen distintas orientaciones, unas se ven de frente, otras de lado, los colores de las tejas. Este sería también de reconocimiento de caras, que también, como ha comentado José Mari, que se va perdiendo a reconocer a tanto familiares como a personas allegadas, amigos, y esto se puede trabajar con ellos. También con pues si lleva barba, si lleva gafas, como el juego este del quién es quién, ¿no? Antiguo, ¿no? Aquí el ordenar
las palabras, ¿no? Para que tengan coherencia, ¿no? La frase. Pues aquí le planteamos pues 2 series de columnas que tienen que relacionar una palabra con otra. Está lentito hoy. Esta serie de memoria que tienen que encontrar las parejas, van levantando de 2 en 2 y tienen que recordar la imagen donde estaba, y se trabaja eso, la memoria. Y aquí trabajar la identificación de la palabra con la imagen. Muchas maneras de trabajar con tarjetas con ellos porque da mucho juego. Y esta sería de secuenciación, pero cronológica, ¿no? Tienen que ordenar desde el bebé hasta la persona mayor. Sí, me supera el otro. Bueno, y por último ya, el taller de atención individual. Los destinatarios de este taller de atención individual, sobre todo para personas con deterioro cognitivo muy leve de la enfermedad, como una MAE que lo ha explicado José María antes, ¿no? Alteración de la memoria asociada a la edad. Y bueno, se trabaja todas las categorías cognitivas, todo lo que trabajamos en el plan general con las demás personas, también se trabaja aquí. Tanto a nivel individual como a nivel grupal se hacen actividades orales entre ellos, se trabaja la comunicación y las habilidades comunicativas y sociales. Bueno, y ahora, después de los talleres que hemos hablado, tanto a nivel general como ya a nivel más específico e individual, os vamos a hablar un poquito de la asociación que venimos nosotros, que se fundó en el 2002 con una serie de personas que tenían personas con Alzheimer, familiares con Alzheimer, y bueno, y estaban un poco agobiadas con mucha gente, ¿no? Cuando comienza en este camino, que no saben nada de la enfermedad, que les desborda, y entonces esas personas se unieron y junto también con el ayuntamiento, los servicios sociales, le orientaron también un poco para que crearan una asociación para tener más fuerza, ¿no? Y se hizo una serie de estudios de las necesidades de la población, en este caso de Bollullo, y empezaron a buscar recursos y empezaron ahí empezar a asesorarse y vamos a explicar, ¿no? Un poco los objetivos de la asociación. Hoy las nuevas tecnologías un poco lentas. Muchas gracias por estar aguantando aquí tanto rato con nosotros, ¿eh? Ahora. Bueno, nuestro objetivo principal: mejorar el cuidado y el tratamiento de los enfermos de Alzheimer y otras demencias, así como apoyar a sus cuidadores, sobre todo a ellos y a las personas que los cuidan, que es el pilar fundamental de ellos, lógicamente, ¿no?
El buscar los recursos, como he dicho antes, que esta persona pues estaba lógicamente desamparada, y buscar los recursos suficientes para que pudieran soportar en la medida de lo posible esta enfermedad, ¿no? Y asesorar a otros familiares y también en cuestiones legales, sociológicas y económicas que van surgiendo. Entre los servicios que nosotros tenemos un servicio de información, de valoración de la situación que existe en la familia con la persona, y de orientación. Luego tenemos la unidad de estancia diurna, porque ahora mismo, como he explicado, somos talleres de psicoestimulación, pero en breve ya vamos a ser, si Dios quiere, ya ahora en octubre, ya somos como unidad de estancia diurna, pero ya las plazas ya las tenemos en proceso, por eso he puesto lo de proceso. Los talleres de psicoestimulación, los talleres individuales. Tenemos en proceso también unos talleres de memoria para adultos, para personas sanas, que no tengan deterioro. Y un servicio también en proceso, tenemos el servicio de psicoestimulación cognitiva a domicilio, las personas que por cualquier circunstancia pues no se puedan desplazar a nuestro centro. Y un servicio de apoyo a familias, que esto es importantísimo también, que os interesa bastante. Y como centro de formación también, nosotros damos cursos de FPO también. El servicio de información, valoración y orientación, pues nosotros cuando nos llega el caso, la persona que viene, en este caso pues viene la hija, viene un familiar cercano que necesita ayuda, ¿no? Nosotros vamos al domicilio, pues valoramos la situación tanto social como psicológica del enfermo, se le pasa una serie de test, se le recoge una serie de información y se le dice, pues se le da la idoneidad de un tratamiento u otro que se pueden beneficiar. También se le da una orientación sobre las subvenciones individuales que se puedan beneficiar a esa familia. También tenemos una asistencia jurídica que tenemos a través, porque nosotros estamos federados, en una federación en Huelva, que tenemos un servicio de un abogado que nos asesora, porque hay muchas cosas legales que hay que solucionar, ¿no? Porque cuando la persona va cada vez avanzando la enfermedad, pues ya no es capaz de tomar tantas decisiones como antes, ¿no? Entonces tienen que delegar en un tutor que esas cosas, pues las cosas legales, pues son muy delicadas, ¿no? Pues tengan que asesorarse y tienen que solucionar. Y esa orientación, tanto asistencia psicológica como social. El psicólogo, que es la asistencia psicológica. También tenemos una trabajadora social que ahora mismo está del ayuntamiento colaborando con nosotros. Tenemos una persona también que está de voluntaria, que es trabajadora social también. Y bueno, los talleres de psicoestimulación, que eso ya lo hemos hablado antes también, que sobre todo es queremos insistir que es un tratamiento que es no farmacológico, porque sabéis que no existe un tratamiento porque ahora mismo no hay solución para esta enfermedad, ¿no? Y entonces lo que hay es farmacológico, que lo que hace es paliar los síntomas nada más, y nosotros, que hacemos una intervención no farmacológica, que es una solución para sobrellevar mucho mejor la enfermedad tanto familiar y ralentizar en lo mayor tiempo posible la enfermedad para el que la sufre. Bueno. Los talleres, tenemos los talleres terapéuticos, tenemos un servicio de desayuno, allí hacen un descanso y les damos un desayuno ahí. Y tenemos un transporte con 2 vehículos, uno que va por Bollullo y otro que abarca más ya la comarca del condado, que venimos aquí a Rociana, también vamos a Villarrasa, a La Palma, o sea que hacemos un recorrido bastante amplio. Los talleres también de memoria, que os he dicho antes que están en proceso. ¿Quieres tú seguir?
Me voy a seguir José Mari, que yo tengo la boca seca ya. El servicio de apoyo. Bueno, uno de los servicios que damos es el de apoyo a familia, ¿no? Como hemos dicho, lo que es los familiares son los que sufren muchísimo más esta enfermedad que el propio enfermo, ¿no? Porque la evolución de lo que es la enfermedad es, mientras más evolución y más fase va pasando de la enfermedad, se va dando menos cuenta. Mientras que los familiares es el que sufre todas las consecuencias y todas las conductas que va teniendo el enfermo, ¿no? Aparte de prácticamente estar al cuidado de 24 horas al día, ¿vale? Prácticamente, ¿no? Pues damos cursos de formación para cuidadores, ¿vale? Son talleres que damos formación sobre la enfermedad, sobre dudas que tengan los familiares, de cómo actuar en determinadas ocasiones, de por ejemplo, las nuevas investigaciones que hay sobre la enfermedad, los nuevos tratamientos, de ponerlo un poco más al día, ¿no? Hay organización de encuentros formativos de ocio, como hemos dicho. Estamos federados a nivel provincial y todas las asociaciones también tienen como convivencias tanto de todos los cuidadores, ¿vale? Hay espacios donde los cuidadores se van pues en un fin de semana, un día, porque un fin de semana no se puede ir, un día de ocio, ¿no? A un spa donde comparten pues los problemas con los demás cuidadores de que le va surgiendo en el día a día en el cuidado del enfermo. Y también hay encuentros también a nivel provincial, pero son formativos. Hay grupos de ayuda mutua, ¿vale?, que lo damos los lunes a las 6 de la tarde para los cuidadores. Los grupos de ayuda mutua, lo que pretendemos es que todos los familiares, aparte de que se formen más, es ayudar a cuidar al cuidador, ¿vale? Porque se supone que si el cuidador está mal, repercute en el enfermo y no puede atender tampoco al enfermo. Entonces, son grupos de ayuda que se dan los lunes a las 6 de la tarde, que empieza ahora en octubre. Ahora mismito se está dando talleres de arte terapia, que es un poco más de ocio para los cuidadores, los lunes también a las 6 de la tarde. Existe el apoyo psicológico al familiar por si tiene cualquier problema. Lo mismo decimos, si el familiar está mal, tiene algún problema psicológico, repercute en el enfermo, ¿no? El cuidador principal, en este caso, siempre dicen ellos que no tienen, entre comillas, ¿no?, que no tienen ni el privilegio de ponerse malo, ¿no?, porque dependen prácticamente de ellos. También, como hemos dicho, según la fase en la que esté la enfermedad, necesita más cuidado, menos cuidado, pero sí es cierto que es una enfermedad que desde el principio pues necesita cierta vigilancia, ¿no? También lo que hacemos es préstamos de ayudas técnicas, pues como son sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, púas, ¿vale? La asociación tiene varias sillas, varias camas articuladas y demás, que se la prestamos a lo que son los cuidadores principales, y una vez que no la utilicen, nos la devuelven para prestárselo de nuevo a otra persona. Como hemos dicho, también somos centros de formación de FPO, y pronto vamos a hacer vamos a hacer unidad de estancia de UNA, ¿vale? En la unidad de estancia de UNA, que como ha dicho Antonio, esperamos que ahora en octubre ya esté en funcionamiento, que incluye qué es lo que es unidad de estancia diurna y qué se diferencia en los talleres que estamos ahora mismo. Pues la única diferencia prácticamente es que el enfermo está más tiempo allí. Le damos una atención de 8 horas al enfermo, que sirve tanto un respiro también más para el familiar, sobre todo si es en el caso de si son hijos, ¿no?, que por problemas laborales pues no pueden cuidarlo ellos lo que prácticamente todo el día. Aparte de eso, siguen ellos
la psicoestimulación que hemos hablado, ¿vale? Que es un beneficio y es lo principal que pretendemos hacer. Pretendemos ayudar principalmente al enfermo y secundariamente al cuidador también, ¿vale? Por las repercusiones que tiene. En la unidad de estancia diurna, pues ya hay lo que es un programa de fisioterapia, ¿vale? Hay un fisioterapeuta donde le va a ayudar, pues, tanto físicamente, como hemos dicho, tiene también un deterioro físico, ¿no? Y de la movilidad, ya se ve deterioro lo que es en el andar y demás, donde un fisioterapeuta va cuidando y va también haciendo lo que son actividades para mantener también el mayor posible todas las actividades físicas de la persona. Existe un programa de enfermería en lo que es la unidad, donde se llevaría, pues, un control de la tensión arterial, de la glucemia, de la medicación que va tomando, de la eliminación, alimentación y nutrición, como otras características sanitarias que pueda atender, en este caso, el enfermero allí. Y después lo que hemos hablado del programa de psicoestimulación cognitiva, que es todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es lo que pretendemos, la condición del enfermo y demás. La unidad de estancia diurna son plazas que son concertadas por la Junta de Andalucía, ¿vale? Y que va a través de la ley de dependencia, ¿vale? Son plazas que se conciertan con la Junta y los enfermos que tengan otorgado lo que es la ley de dependencia, pues puede pedir una unidad de estancia diurna, igual como otros recursos que también hay, como ayuda a domicilio o residencia o la prestación económica, ¿no? Bueno, hasta yo estoy diciendo que la prestación económica ya está la cosa un poco peor. Es cierto, ¿no? Que lo de la prestación económica estamos ahí, que se están realizando bien los casos ahora con la prestación económica. Sí es cierto, y tenemos desde la Junta de Andalucía que es cierto que se va a dar más servicio y se va a tener más un poco la prestación económica y se va a mirar más lo que es la prestación económica. Ahí se ofrecerá una atención integral que es durante 8 horas al día con servicio de comedor, ¿vale? Damos aquí ya lo que es el servicio de comedor, tanto desayuno, almuerzo y merienda, y el servicio de transporte. La asociación como tal, aunque esté en lo que es Bollullo, es una asociación que es comarcal, ¿vale? Que coge toda la comarca del condado, que el sitio no es una asociación que sea de Bollullo, íntegramente de Bollullo, sino que es una asociación comarcal, y lo que queremos también es difundir eso, de que es de toda la comarca del condado. Y de cierto es que la presidenta de la asociación, que físicamente está en Bollullo, pero porque se eligió, pues, un lugar más adecuado y estuviese en un contorno más accesible, es de aquí de Rosiana, la presidenta de nuestra asociación, ¿no? que es María de la O, ¿vale? Que lleva ya con su más, pues, 8 años, ¿no? con nosotros, que tiene la enfermedad, y ella es la presidenta. Que si tenéis también, conocéis a alguien, queréis hablar tenéis algún problema, que también la podéis localizar desde aquí, vamos, si la conocéis un poco. María, oye, me está diciendo a ti que la conoce todo el mundo. Y nada más, si tenéis preguntas, dudas, si queréis cualquier información, aquí tenemos más información por si os queréis llevar, ¿vale? Para lo que queráis. ¿Alguna duda de algo? Alzheimer. ¿Se lo explico tú o se lo explico yo? De Alzheimer, porque Alzheimer
Alzheimer fue el médico que descubrió la enfermedad, ¿vale? Alois Alzheimer. Y le quedó Alzheimer por el nombre, por el apellido de este médico, ¿vale? Que fue el que descubrió cómo se actuaba y que era una demencia, ¿vale? Lo que pasa es que era un tipo distinto a las demás demencias que se conocían, porque antiguamente no se hablaba ni de demencia ni enfermedad de Alzheimer. Se decía a lo mejor que ya la persona estaba chocheando, ¿no? Como se decía antiguamente, porque no se conocían los avances ni los deterioros ni que fuese una enfermedad, digamos. ¿Alguna pregunta? Sí. No sé si conocen el tema. Mire, teníamos un compañero de trabajo que, curiosamente, Carlos le llamábamos el cerebrito, porque iba por encima de nosotros en nuestro trabajo, siempre. Siempre teníamos cachondeo con él, siempre iba por encima de nosotros, siempre nos ayudaba en todo, cuando teníamos una duda. Y de buenas a primeras, este hombre, entramos un compañero y yo a una sala a hablar con él, y nos lo encontramos totalmente ido, o como inconsciente. Pensábamos que era una fobia del miedo, porque estaba llorando, temblando. Entonces nos lo llevamos al hospital. Del hospital lo trasladaron a Sevilla y nos dijeron en Huelva que pudiera ser una fobia de miedo o algo, no sé. Nos llevamos al hospital y le diagnosticaron precisamente Alzheimer, pero tan veloz que no parecía increíble que ese hombre hubiese podido estar trabajando hasta ese momento. Este señor o este amigo mío resulta que va por la calle y tú no lo puedes tocar porque es tan infantil y tan niño que rompe a llorar. Él es el único que hace, o canturrea o lo tocas y llora. Se acabó su vida. Entonces, no sé si conocéis un caso sobre el tema este, tan rápido y tan veloz, de una mente privilegiada a caer en ese pozo tan profundo del Alzheimer. Es como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Cada enfermo de Alzheimer, los casos son distintos. Si existe periodos estacionarios según la fase de la enfermedad, y hay fases en las que se estaciona lo que es la enfermedad y no evoluciona tan ligera. Y hay enfermos que sí evolucionan muy ligero. Este caso que tú me estás diciendo concretamente, no sé si es Alzheimer por el tipo de como me has dicho, Diagnosticado de Alzheimer, no tipo vascular, por ejemplo, ¿no? Que el tipo vascular, más o menos, por lo que me has dicho, puede ser más tipo vascular, pero que puede ser un diagnóstico de Alzheimer. El caso de cada enfermo es distinto y la evolución es distinta. Entonces, hay enfermos que evolucionan muy lentamente, ¿vale? Y enfermos que evolucionan más ligeramente. ¿Qué es lo que hemos explicado y hemos pretendido? Que mientras más activo y más se preserve la autonomía, ¿vale?, más lentamente va avanzando la enfermedad. Porque si mantenemos activas las capacidades cognitivas que vamos a ir perdiendo, y sabemos que vamos a perder según la fase en la que estamos, la evolución va a ser menos ligera, digamos, ¿no? Casos como el que me está contando, pues sí, conocemos muchos casos de evoluciones muy ligeras de lo que es la enfermedad. Es un caso de una persona más o menos joven, ¿no? Sí, tiene sobre 46 años. 46 años, ¿no? Por eso estoy ahí en el diagnóstico tipo. Puede ser exactamente lo que es una demencia, sin duda alguna. Pero sí es cierto, como hemos hablado anteriormente, de que existen casos de que lo que es la enfermedad de Alzheimer puede aparecer antes de los 65 años. Normalmente aparece a partir de los 65 años, ¿no? Pero sí existen casos que aparezcan antes. Pero puede ser derivado
de otras consecuencias o de otras patologías. Por ejemplo, se da mucho y las cuestiones donde sí aparece antes de los 65 años son en caso, por ejemplo, de una depresión. Pero tiene que ser una depresión profunda, una depresión grave, sí puede aparecer antes de los 65 años, o, que no hemos hablado y no me he metido ahí, puede ser un caso hereditario, ¿vale? De Alzheimer. ¿Se puede heredar esta enfermedad? Sí. ¿Es lo más normal? No. ¿Vale? Los casos hereditarios de la enfermedad es uno de cada 1000 casos. Son casos hereditarios. Existen estudios sanguíneos de que te pueden decir si puedes tener la enfermedad, si tienes las proteínas que habíamos hablado antes, si tiene un acúmulo de... Te lo pueden decir anteriormente. Ahora mismito, tratamiento, como hemos dicho, ¿se puede curar la enfermedad? No. Lo único que podemos hacer... Lo único que podemos hacer es ralentizar el avance, pero no existe ahora mismito ni ningún fármaco, ni ninguna operación, digámoslo así, de que palie y cure la enfermedad. ¿Paliar la enfermedad? ¿Se puede paliar? La paliamos, porque cuando decimos que si hay retención y el avance de la enfermedad y hay periodos estacionarios en lo que es el enfermo, ahí como que paramos la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que la paramos, pero lo que se ha perdido no se puede recuperar. Eso es lo que ya ha perdido el enfermo. Si no paramos lo que es donde esté el nivel de avance, o en este caso la fase en la que está el enfermo. ¿Vale? No sé si te... Sí, perfectamente. El problema está que la fase fue tan letal que no reconoce con 46 o 47 años, no reconoce a la mujer, no reconoce a los hijos, y entrar en ese trance. En neurocirugía en Sevilla le diagnosticaron, después de muchos estudios y muchas cosas, la conclusión, Alzheimer. Sí, perfectamente, por lo que le he dicho anteriormente. Sí existen casos que puedan aparecer antes de los 65 años, o también puede ser por un caso hereditario, que puede ser un caso hereditario o normalmente cuando aparece y no son por herencia y demás y aparece a muy temprana edad, es por casos secundarios, ¿vale? Mira, aquella pregunta, Parkinson y Alzheimer, ¿qué diferencia hay entre una y otra? El Parkinson se puede convertir en una demencia tipo Alzheimer, ¿vale? No porque una persona tenga Parkinson puede decirse que ya va a tener el problema de Alzheimer, pero sí es cierto que estamos arraigados, y en los últimos estudios que se ha hecho, que normalmente la persona que tiene Parkinson puede llegar a producirse lo que es Alzheimer o una demencia, digamos, ¿no? Una demencia tipo Parkinson que llamamos. Es lo que estamos anteriormente diciendo, pero ya sería por una enfermedad o una consecuencia secundaria, la aparición de esta demencia. Yo quería preguntar si tienen proceso de agresividad y cuánto tiempo puede durar. Si tiene proceso de agresividad, ¿cuánto tiempo puede durar? Vale. Es un síntoma, ¿vale? La agresividad es un síntoma que no se pone porque es un tema como un poco ahí tabú, ¿vale? Es un síntoma que sí, ¿vale? Que sí afecta y sí lo tiene muchos enfermos. La agresividad, lo que pasa es que es uno de los síntomas que más se puede paliar por el tratamiento farmacológico, ¿vale? Y entonces sí se palia mucho. Normalmente empieza en una segunda fase de lo que es la enfermedad, pero sí con un tratamiento farmacológico adecuado sí se palia, aparte de que también lo que son la psicoestimulación cognitiva, como enseñándole las diversas conductas y la forma de actuar, por ejemplo, del cuidador ante el enfermo que tiene precisamente ese síntoma,
porque es un síntoma muy característico y es un síntoma que sí se puede bajarle muchísimo el nivel, y normalmente muy pocos casos hoy en día tienen ese síntoma. Pero por eso, porque el tratamiento farmacológico sí es muy efectivo en ese síntoma de la agresividad. Bueno, Semari, yo quería dar fe de lo bien que funcionan los talleres, porque mi madre lleva allí 7 años, casi 8, ahora no está, pero es lo mejor que hemos podido hacer con ella, llevarla allí. Porque tú te sientes arropada con ustedes, ¿no? Nunca estás sola, te sientes más y tenemos un apoyo psicológico, como tú habías dicho, y ella tiene mucha calidad de vida. Allí está mi madre bastante bien. Estoy un poco emocionada porque ella no está allí ya. Pero a todo el mundo les recomiendo que si tiene un familiar con Alzheimer, que no lo piense. No espere que se le vaya la cabeza del todo. Que vayan, porque es el dinero mejor que se gasta con el enfermo. Mi madre, yo te digo, estoy súper contenta de haber conocido a ustedes, de que mi madre ha estado hace tantos años, y a todo el mundo les digo que no lo piense, que es un paso muy importante y es una calidad de vida bastante buena para el enfermo y para la familia. Porque te he dicho antes que me encontré en una familia, apoyo psicológico, y a todo el mundo les recomiendo que es el mejor dinero que se gasta en llevar allí tu familia. Es lo que te quería decir. Bueno, nosotros también seguimos muy contentos y estamos muy contentos de que apoyemos en este caso ya por el avance, ¿no? Como hemos estado diciendo, de la enfermedad, y en el estado ahora, en la fase en la que está tu madre, pues ya no puede asistir a lo que son los talleres de psicoestimulación, pero como hemos dicho, también hay otros talleres, hay visitas a domicilio, hay talleres para los cuidadores, hay talleres, ¿vale? Y que estamos también muy contentos de que tengamos todavía la asociación, y más como presidenta, también hay que decirlo. Mi pregunta es, usted ha hablado de demencia, y dentro de las demencias el Alzheimer como una de las primarias. ¿Qué otros tipos de demencia hay que se pueda, digamos, ser casi similar o confundirse con el Alzheimer, aparte de la vascular, como usted ha mencionado en una pincelada? Aparte de la vascular, que es la casi más parecida, ¿vale?, a la sintomatología que tiene la enfermedad de Alzheimer, está la tipo Pi, ¿vale?, y la tipo Lewy. Son las 4 demencias más parecidas que se tienen en tanto en lo que es la sintomatología que desarrolla a lo largo de la enfermedad, porque lo que tienen en común todas las demencias es la pérdida cognitiva cerebral, ¿vale?, de todas las funciones del cerebro, o parte de las funciones. Lo que pasa es que se van deteriorando de forma distinta, y es por una causa también distinta, ¿vale? Por ejemplo, la vascular, es como hemos dicho, es por un ego sanguíneo. El Alzheimer por la acumulación de proteínas o por la muerte de neuronas. La tipo Pi es también por una acumulación de células muertas que se produce, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tienen en común todas? Pues el deterioro cognitivo e intelectual de lo que es la persona, y sobre todo la pérdida de memoria, sobre todo todas las demencias a corto plazo. Pérdida de memoria a corto plazo. En común, aparte de todas estas diferencias que podemos decirnos, la que se caracteriza más como tipo Alzheimer es por también el funcionamiento motor, ¿vale? Es una de las cosas que también tiene en común casi todas las... Por añadidura. Bueno, lo que nosotros llamamos comúnmente chocheo, ¿dentro de qué tipo de demencia está? ¿O esa es demencia senil? ¿Qué tipo es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pensamos que un familiar, por ejemplo, ¿no?, como está diciendo, tiene chocheo, ¿no? ¿Y cómo sabemos si es un deterioro cognitivo? Y es un deterioro cognitivo para diagnosticar que tiene una demencia, o es un deterioro cognitivo asociado a lo que es la edad, ¿no? Porque, como hemos hablado antes, un deterioro cognitivo asociado a la edad no es una preocupación para que nos preocupemos
y digamos que y pensemos que ya tenemos una demencia, que lo que hemos hablado son pérdidas de memoria, pero no son una pérdida de memoria normales, ¿vale? Que son, por ejemplo, que es lo que podemos tener normalmente cualquier persona, que son prácticamente más atencionales que de memoria, realmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, lo primero, llevarlo al médico, ¿vale? El médico es el que te tiene que derivar al neurólogo, y el neurólogo es el que tiene que diagnosticar si es un tipo de demencia o no es un tipo de demencia. Normalmente ya el neurólogo, nosotros trabajamos también mucho con los sanitarios, y el neurólogo ya te deriva después ya a nosotros, a lo que son los talleres de psicoestimulación y demás, ¿vale? Que es como lo que es el tratamiento no farmacológico, que es el que existe. Él te pone el farmacológico y después te deriva pues al centro de teoría, pues tanto o para el cuidador o para el enfermo. Pero quien tiene que diagnosticar y saber que es una demencia es el neurólogo, es el que te lo tiene que diagnosticar y hacerte el estudio. Otra cosa, si quieres saber o estás en duda, ¿vale? Sí te podemos ir con el servicio de valoración y orientación, sí podemos hacer una valoración previa para ver si el deterioro cognitivo que tiene es un deterioro, digamos que ya es dentro del diagnóstico de demencia, o es un deterioro normal debido a la edad. Lo que hemos hablado también antes, aparte de que sea un deterioro normal asociado a la edad, también vamos a implantar lo que son los talleres para personas adultas y talleres, lo que son talleres sanos, ¿no? Para personas sanas, que es un poco de prevención, no de la demencia, no de la demencia, sino de prevención del deterioro cognitivo que normalmente va arraigando en lo que es la edad. Vamos a ir acabando, yo creo que ya pasando de la hora y media ya los niveles de atención se nos van ya bajando, ¿no? Bueno, yo antes que nada quería, ya para despedirnos, me he acordado de que, bueno, nosotros no estamos aquí, él y yo, que somos los técnicos, pero tenemos también más gente que no está aquí presente, pero algunos nos acompaña, que tenemos un equipo humano, pero con mayúsculas, que trabaja con nosotros, que algunos están aquí, otros no han venido aquí a arroparnos. Y bueno, yo me voy a despedir también un poco ya, ¿no? Muchas gracias por haber aguantado todo este tiempo con nosotros, que hace ya fresquillo, algunos veo ya que se están tapando. Y, por supuesto, sí. Y nada, pues esperamos que sobre todo os hayamos resuelto algunas dudas que teníais, y si hay alguna cosilla que tengáis que todavía que solucionar, pues allí estamos, en Bollullo, para lo que queráis, de información, de si queréis que vayamos a vuestra casa, sin ningún tipo de compromiso. Si tenéis aquí, os podéis acercar a los servicios que ofrecemos, los damos, lo que queráis. Para eso estamos. Muchas gracias. Bueno, un poco más de lo que ha dicho Antonio, daros las gracias por la atención, y si tenéis alguna duda o queréis alguna información, pues aquí estamos para darlo, un poco de los servicios que tenemos y demás, o si os queréis pasar por allí, tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Gracias por vuestra atención. Bueno, en nombre de la Asociación Cultural Casinos de Rosiana, pues felicitarlos por esta magnífica conferencia tan ilustrativa, ¿no? Que sirve y servirá para muchísimas personas de Rosiana. También a través de Condavisión se hará repercusión mediática, con lo cual espero que esas ayudas económicas que necesitáis, ¿no?, para poder seguir manteniendo esta magnífica labor se consigan. Deciros que ahora pasamos y nos tomamos unas copitas, como siempre solemos hacer. Nuestro amigo Eduardo, el repostero, tiene siempre en bien invitarnos,
y emplazaros para mañana a la obra de teatro. Sabéis que, os lo comenté antes, que tenemos a las 9:30 una obra de teatro del taller de